Lisandro Alfredo Viale, ingeniero agrónomo, padre de 2 niñas, divorciado, ahora político. Bueno, naciste en Rosario, pero rápidamente recalaste en Paraná. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez, yo nací en Rosario por una cuestión de circunstancia. A los 8 meses ya mi familia, 8 meses de vida mío, mi familia estaba radicada aquí en la ciudad de Paraná. Así que soy un entrerriano de pura cepa con madre entrerriana. Y la verdad que tuve una niñez muy linda entre cuestiones de escuela, del Club Estudiantes, que fue mi club de toda la vida. Paraná como ciudad tan hermosa como para tener una niñez tranquila y después con mucho contacto con el campo, ¿no? Mi familia viajaba permanentemente a la ciudad de Victoria por cuestiones de trabajo que tenía que ver con la cuestión rural y mis padres matizaban entre la medicina, ambos eran médicos, y el trabajo de campo, que empezaron con un tambo y ganadería y una serie de cosas que tenían que ver con la producción, en la cual a mí me fue adentrando en el trabajo rural, ¿no? Sos el menor de 3 hermanos, de 2 hermanas. ¿Cómo era la convivencia en la casa? ¿Cómo eran los días? Y nosotros somos 3, 2 hermanas mayores y yo, Lidia la mayor, Silvia y después venía yo. Yo la verdad que con ellas tenía una relación positiva, por ahí las mujeres tenían como alguna suerte de disputa mayor entre mujeres, por decir que eran algunos años mayor que yo. Pero normal, bien. Y la verdad que teníamos 3 hermanos, mis padres, hasta que mi padre en el año 82 se enfermó, tuvo una enfermedad terminal muy penosa y bueno, indudablemente que cualquier familia con una situación de esa genera un quiebre muy profundo, ¿no? Un dolor muy grande. ¿Ese es el momento más triste de tu vida? Y yo te diría que sí, que deben ser uno de los momentos más tristes, más desgarradores afectivamente y emocionalmente de la vida de un adolescente de 16 años que tenía en su padre una referencia muy fuerte. Bueno, tu barrio, digamos, es la zona céntrica de Paraná, la zona parque. ¿Cómo eran las tardes ahí, digamos? ¿Cuáles eran las actividades diarias? Y la verdad que Paraná, y en esa zona particularmente, Calle México, Rivadavia, el Parque Urquiza, es una ciudad muy, muy linda. El Parque Urquiza como compañía de las siestas eternas, cuando los padres dormían, salir a investigarlo, no estaba el anfiteatro, estaba la Boca del Tigre en ese momento. Yo era bastante callejero en ese aspecto en mi niñez, y después en la adolescencia, entre bicicleta, alguna moto, siempre movimiento no faltaba, ¿no? Cosas para despertar el interés nunca me faltaron. Bueno, tus padres eran primera generación de universitarios. Venían de lugares, digamos, que no era habitual el estudio ni el consumo. ¿Cómo fue ese mandato familiar en tu vida? ¿Cómo te fue marcando? Bueno, ambos se recibieron de médicos y ambos tenían esta particularidad. Mi padre era santafesino del sur de la provincia de Santa Fe, de un pequeño pueblo llamado Peirano. Mi madre de aquí, oriunda de Victoria. Se conocieron en la universidad, en esa generación donde por primera vez, esto es típico, mi hijo el doctor, ¿no? En ambos hogares no había profesionales y ambos llegaron a tener un título universitario. Inclusive mi madre se doctoró en medicina, y eso creo que marca una diferencia importante en lo que hace a la cuestión cultural y a las posibilidades económicas con las cuales ellos pudieron acceder a partir de la obtención de su título universitario, ¿no? Una Argentina que marcaba un ascenso social en función de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, cosa que hoy no sucede, ¿no? Hay padres que
que hacen ver, digamos, las dificultades que tuvieron los hijos para que aprovechen las oportunidades. Los marcan, ¿sí? Cuando yo tenía tu edad, esa famosa frase de los padres, ¿no? Claro, y hay otros que no quieren que sus hijos pasen ningún tipo de penuria. ¿Cuál era tu caso? Y era una mezcla, en función de esos miedos por los cuales uno entiende que ellos transitaron, la famosa frase, cuando yo tenía tu edad hacía tal cosa, o cómo no aprovechás todas las oportunidades que tenés vos, a diferencia nuestra cuando no las teníamos. Toda una generación, y que eso va marcando un poco a fuego uno como niño cuando va creciendo, ¿no? Entonces el espíritu del trabajo, del sacrificio, del no perder el tiempo, de aprovechar las posibilidades que uno tiene en un país tan complejo y tan cambiante como el nuestro, era un poco la guía de acción de nuestra casa, ¿no? Bueno, ¿y la política en tus padres era algo que hacían habitualmente? Mi padre militó en su juventud, fue dirigente universitario, dirigente estudiantil reformista, ya por los años 50 y largo, y después, una vez que se recibió y ante esta penuria económica de iniciar de un rango muy bajo en la cuestión laboral y la posibilidad de tener un porvenir, se alejó de la actividad política cuando migró a Entre Ríos y a Paraná, y fundamentalmente por los años en los cuales se vivía en el país, ¿no? De golpe de Estado en golpes de Estado, y donde también las cosas no estaban para embromar cuando la vida misma corría peligro, ¿no? Así que se abocó a sus dos grandes pasiones en aquel momento, que era la medicina con una empresa sanatorial y el trabajo de campo en Victoria, y esas dos cosas le fueron llevando, pero siempre con mucho interés en lo político, en lo filosófico, en lo social, y eso fue marcando a fuego nuestro acervo cultural, inclusive mis nombres, ¿no? Lisandro Alfredo. Claro, sí, me bautizaron con dos nombres excesivamente fuertes desde este aspecto, ¿no? Por Lisandro, De la Torre y Palacios. Por De la Torre y por Alfredo Palacios, y bueno, inconscientemente se va marcando un mandato que uno ha intentado asumir lo más honesta y dignamente posible, digamos, ¿no? ¿Hiciste deporte de niño? Sí, hice deporte de varios tipos, básquet, natación, judo y fundamentalmente rugby. Jugué rugby unos cuantos años en el Club Estudiantes, y creo que fue el deporte con el cual lo hice con mayor constancia y mayor pasión, hasta esa adolescencia donde uno empieza a fumar, empieza a salir, empieza a perder estado físico y a tener más que nada otras prioridades. Y después mi gran pasión fue la actividad política. A los 16, 17 años me incorporé al Partido Socialista Popular de aquel entonces, y bueno, todo lo demás pasó a ser de segundo plano en función de lo que uno creía que en aquellos años 82, 83 debía ser la militancia y la participación social para tratar de transformar un país patas arriba, ¿no? Bueno, dijiste 16, 17 años, el momento más triste de tu vida, el acercamiento al Partido Socialista, tu gran pasión, y seguramente eso marcó muchísimas decisiones de tu vida. Pero antes, digamos, está la adolescencia, la relación con las mujeres. ¿Qué tal era el joven Lisandro Viale? ¿Le costaba? ¿Arrancaba fácil? Y yo en general he sido muy tímido, pero no, yo recuerdo mi primer noviecita de grado a los 11 años en la escuela Centenario, y alguna otra compañerita de barrio. No, diría que tuve una relación con las mujeres. Yo soy bastante hosco, pero bien positiva. Tengo recuerdos muy lindos en lo personal. Habría que preguntarles a ellas, pero yo tengo un recuerdo muy lindo de mis novias de mi adolescencia, digamos. No es un asunto pendiente, digamos. No, tengo recuerdos muy agradables. Inclusive en la actualidad tengo algún contacto de una forma o de la otra, positivo con las personas que... ¿Y a dónde se iba a buscar? Porque ibas a Lenet,
Bueno, en la secundaria iba a la ENET, que era una escuela mixta, pero fundamentalmente de hombres, ¿no? En esa época no sé cómo estará ahora, pero si éramos 30 en un curso, habrá habido 1, 2 mujeres, 3 a lo sumo, no mucho más de eso. Así que no era la ENET el lugar donde uno se enfocaba, ¿no? Pero, qué sé yo, en otras escuelas o... Yo era bastante salidor, bastante callejero en general a partir de mi adolescencia, digamos. Bueno, llegó a la facultad y dijiste que tu vida transcurrió entre la ciudad de Paraná y los viajes al campo. Y también esta pasión que crecía con respecto al Partido Socialista. Bueno, ¿cómo es la decisión de ser ingeniero agrónomo? Bueno, yo cuando terminé la secundaria, como todo adolescente en esa época no tenía muy claro para dónde quería rumbear, lo único que tenía claro que médico no iba a ser, como ninguno de mis padres, porque, qué sé yo, al haber visto su trabajo profesional y demás, la vida de un sanatorio, hospitales, tenía claro que por ahí lo mío no iba a ser. Y como mi niñez y mi adolescencia con el contacto con el campo y con mi padre fundamentalmente y el empleado que estaba allá, que estuvo con nosotros 42 años trabajando, se jubiló ahora hace poco. Un tío. Claro, más que un familiar, una persona que para mí también fue importante en mi formación laboral, digamos, ¿no? En el oficio del trabajo de campo, no en la profesión de ingeniero agrónomo. Así que entre mi padre y esto, y ante la muerte de mi padre y mi madre que seguía con la cosa de campo, la verdad que agronomía, una vez que tomé la decisión, nunca me arrepentí de haber elegido la profesión que elegí porque es una profesión muy hermosa. Bueno, también hiciste un quiebre en tu carrera, que cambiaste de universidad. Cambié de facultad, en realidad. Yo empecé a estudiar aquí en Paraná, en Oro Verde, que tenía la Facultad de Ciencias Agrarias en Paraná, y a los 2 años, siempre militando en el centro de estudiantes y demás, sentí la necesidad de alejarme de la ciudad de Paraná en búsqueda de hacer una experiencia más independiente, relacionarme con otra gente, pero tenía el gran problema de que quería seguir estudiando lo mismo. Así que me cambié a la Universidad Nacional de Rosario a estudiar agronomía. Perdí un año largo por el tema de las correlativas y así todo. La que me impulsó a que me cambiara fue mi madre. Era viuda y le dije, no tiene mucho sentido, la verdad que, mira, si te sirve de experiencia de vida y crees que eso es lo que necesitas, tenés que irte, y allá me fui. Y la verdad que fue una experiencia muy linda mi vida universitaria. Viví más o menos 9 años en la ciudad de Rosario y bueno, allí milité en el MNR, que es el Movimiento Nacional Reformista, las agrupaciones programáticas que promovía el Partido Socialista en las facultades, y en la facultad fui presidente del Centro de Estudiantes 2 veces, consejero directivo, consejero superior, milité en el partido con toda la experiencia de haber conquistado la Intendencia de Rosario allá en los años 90, primero con Caballero, después con Hermes Wiener. La verdad que fue una experiencia de vida muy importante y fundamentalmente conducida desde lo filosófico y lo político por Esteves Boero, que era el líder indiscutido del Partido Socialista, ¿no? Amigo de tu padre y quizás tu mentor un poco. Sí, amigote de mi padre en los años estudiantiles, que después se dejaron de ver por esas cosas de la vida. ¿Y cómo son las cosas? Mi hermana mayor se había puesto de novio con un estudiante santafesino, y ese estudiante santafesino, que es un compañero del partido, Carlos Arque, estaba en el Partido Socialista, y mi padre vuelve a saber de Esteves Boero a partir del novio de mi hermana, cosa que primero le produjo enojo y después aceptación, ¿no? Bien, hablaste de un consejo de tu madre y también habla de una tradición de las mujeres de tu familia de tomar las riendas de la vida y tomar decisión. La relación de tu abuela y tu madre. Sí, las figuras maternas, las figuras femeninas de mi familia han sido fuertes, ¿no? Fundamentalmente del lado por mi madre y por mi abuela. Mujeres con mucha determinación ante los problemas que surgen en la vida de las personas y con mucha decisión, con mucha entereza y gente muy
como diría, con una entrega y sin dobleces, y han sido figuras femeninas fuertes. Y yo tengo recuerdos muy positivos de mi abuela materna, como así también algunas cosas que por supuesto no las haría, hoy las veo desde otro lugar y creo que han sido de una exigencia de época de vida muy dura, pero por el otro lado son herramientas que a uno le ha permitido transitar ante distintas etapas y circunstancias de la vida de una forma positiva y de una forma diferente, por decirlo, en una sociedad que tiene hoy todos sus valores tan entremezclados, ¿no? Y mi madre lo mismo. Bueno, tuviste 18 años casado, tenés 2 hijas. ¿Cuáles fueron las circunstancias, digamos, que con una familia que tiene mandato de estar juntos siempre, te llevó a tomar esa decisión? Bueno, yo tuve 18 años casado, tengo 2 hijos, una mujer, Malena, de 17, y un varón, Martín, de 14. Y bueno, como todo, ¿no? Nadie se casa para divorciarse, pero las distintas circunstancias y vamos cambiando en la vida, no solo uno, sino la pareja de uno, llevó a que la mejor decisión fuera separarnos, porque lo que se hizo hasta ahí fue muy lindo y muy importante, fundamentalmente la cuestión de nuestros 2 hijos, pero hace 3 años que decidimos separarnos, divorciarnos, y creo que está bueno asumir en cada etapa de la existencia de uno las cosas que uno cree que es lo mejor para el otro, para uno y fundamentalmente para los hijos, ¿no? Bueno, la actividad política desde muy joven es tu pasión, y yo tengo la impresión, quizás estoy equivocado, pero es que los códigos de la actividad política y los códigos sociales muchas veces no se corresponden. Personas que marchan mucho tiempo, 4 o 5 años cercanas, se separan. ¿Cómo te llevas con eso? Yo creo que en el momento que estamos viviendo en Argentina hay como una suerte de todo mezclado, ¿no? Donde los códigos políticos y los códigos sociales están rotos. Se ha roto el valor de la palabra, el valor del compromiso, no solo en lo político, sino en lo social. Hay una sociedad argentina en la actualidad que tiene un contrato social resquebrajado. ¿Y eso te duele mucho, te molesta? Yo creo que Argentina duele, ¿no? En el momento en el que estamos viviendo en la actualidad es un país que duele, creo que nos duele a los argentinos vivir en el país en el que estamos, y la impotencia de no poder salir, de no poder estribar hacia una sociedad un poco más humana, más razonable, más predecible, más solidaria. Estamos a 32 años del inicio de la democracia y Argentina está peor en muchas cosas, en educación pública, en salud pública, en la decencia, en los niveles de corrupción que existen hoy en el manejo del Estado. Ni siquiera se compara en épocas de la dictadura. Hay un nivel de saqueo pavoroso de las riquezas argentinas, pero sí hay un índice que sí ha cambiado en estos últimos 32 años, que es la riqueza que genera el país. Tenemos un país muchísimo más rico que hace 32 años y muchísimo más desigual, más inequitativo, con gente con el 30% por debajo del nivel de pobreza, con desnutrición, con mala salud, con mala educación y sobre todo sin confianza entre nosotros. Los argentinos no nos creemos entre nosotros, ni entre los políticos, ni entre los periodistas, ni entre los trabajadores. Hay un contrato de relación humana que está resquebrajado, que la mal llamada clase política tiene buena parte de la responsabilidad, pero también es verdad que cada uno de nosotros, vos, yo, el que nos escucha, tiene la responsabilidad de votar cosas diferentes. Porque... Y en tu vida diaria, esta cuestión de la amistad, ¿hace cuánto que no seas un amigo al que le puedas confiar tu vida? No, yo tengo un puñado de amigos que no son muchos, pero que los he preservado y consolidado a través de mi vida, ¿no? En ese aspecto, la verdad que yo trato de tener conceptos y códigos en las relaciones humanas lo más duraderos y nobles posible. Creo que este tema de la nobleza humana es lo que marca la diferencia entre las personas, ¿no?
errores tenemos todos, pero la intención con la cual intentamos hacer las cosas, para mí es algo distintivo a tener en cuenta. No tanto el error, sino la intención con la cual uno intenta y que quiere hacer las cosas. En ese aspecto creo que Argentina está pasando por un momento de crisis muy grande, muy complejo. Volviendo a los proyectos políticos, ¿algún proyecto tuyo que entendés que le cambió la vida a la gente? ¿Uno? Nosotros hemos hecho en el Congreso de la Nación, en los 4 años que estuvimos ahí, del 2007 a 2011 y ahora en la legislatura provincial, más de 200 y tantos de proyectos entre las dos experiencias. Y la verdad que creo que hemos presentado y hecho un aporte legislativo de gran valía, primero porque lo hicimos en forma colectiva, con jóvenes y militantes y la experiencia de muchos de los compañeros de nuestro partido. Después con el trabajo de lo que hemos hecho a nivel agropecuario, tengo presentado, editado un libro que se llama El dilema del campo en la Argentina de hoy, donde sintetiza un poco todo el trabajo político que hemos hecho y los principales proyectos para tener una propuesta transformadora en el sector rural, que creemos que es indispensable en un país que tiene mucho que ver con la cuestión agropecuaria, ¿no? Así que en ese aspecto una gran tranquilidad de conciencia que hemos hecho un aporte en lo legislativo que está a la altura de quienes mis padres me honraron con su nombre, 2 emblemas del Parlamento argentino como fue Lisandro de la Torre y Alfredo Palacio. Para mí fue una cosa muy fuerte encontrarme en el Congreso de la Nación, soy el primer diputado nacional que tiene Entre Ríos en el Partido Socialista. Esta fue una responsabilidad muy grande para mí y tenemos una tranquilidad de conciencia de haber intentado estar a la altura de la circunstancia en cada momento que nos tocó trabajar en política. Así que en ese aspecto hay muchos proyectos que van en este sentido, ¿no? De igualdad de oportunidades, de distribución de la riqueza, de la promoción de la producción de los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo y fundamentalmente en trabajo con sectores juveniles también. Bueno, estar en el poder tiene, digamos, atrae a los obsecuentes, también hay una cuestión con la sexualidad. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Es traumático, digamos, cuando la gente se te acerca en ese sentido? Yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Cuando yo era adolescente decía, pucha, veo que la droga corre, pero a mí nadie me ofrece. Y no es que yo haga un espanto sobre una situación de este tema. Cuando a mí me tocó, yo milité en política desde muy joven y tuve 2 posibilidades de ejercer la función pública como esta que te mencionaba recién. La corrupción está, pero el que no cultiva la corrupción no se acerca. A mí nunca nadie me ha venido a sobornar en forma directa y sé fehacientemente que es moneda de cambio en la legislatura provincial o en el Congreso de la Nación. Entonces, también tiene que ver con lo que cada uno, o hacer la política de la prebenda. Sé que hay muchos políticos que hacen del uso de la dádiva su forma de vida y en nuestra oficina jamás nadie va a tocar la puerta en la cosa del pedir como el favor, porque nunca hemos hecho política desde ese lugar. Entonces, en ese aspecto también creo que uno termina cosechando lo que hace y no hemos tenido en ese aspecto la necesidad de ponernos en lugares difíciles, porque nunca entramos en los lugares que no hay que entrar. Bueno, y para cerrar, una canción que te guste mucho y por qué. Bueno, canciones que me gusten mucho, diría que son bastantes, ¿no? Pero creo que esta que cantó tanto tiempo Mercedes Sosa de Cambia, todo cambia, ¿eh? Que la vida es eso, una permanente transformación y un permanente aprendizaje, y nosotros como seres humanos tenemos que intentar no perder esta capacidad de asombro por un lado y este anhelo de aprender y de ser mejores personas en cada etapa de nuestra vida.
y creo que esa canción sintetiza un poco eso y creo que es lo que estamos necesitando los argentinos. Más que cambiar, sería transformarnos como sociedad para tener un país diferente.